Ahora con nosotros el expresidente de la República, Martín Vizcarra. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Carlos. Para mí es un gusto estar aquí en Sol TV una vez más en la región de La Libertad y en Trujillo, donde me siento muy a gusto. Gracias. Ahora sí ya como político, podríamos decir, estuvo antes ya aquí como presidente. Sí, yo estaba aquí en este mismo set como presidente de la República, porque a diferencia del actual presidente, nosotros éramos absolutamente abiertos a los medios de comunicación. Dábamos conferencia de prensa de manera permanente, todos los días. En la época de la pandemia atendíamos a la prensa y también a los medios de comunicación de manera directa, ¿no? Porque una autoridad tiene que estar en contacto con la población y una de las formas de estar en contacto es a través de los medios de comunicación. Una cosa totalmente contraria al actual presidente Pedro Castillo, y eso, reiteramos, le hace mucho daño a la ciudadanía, o sea, a la población, que como dice, necesita estar informado de los actos de gobierno. Miren, una de las cosas que más recuerda la población, y me dicen cuando camino, hoy día he estado aquí en Trujillo, ayer he estado en Chimbote, porque estamos en un recorrido en toda la costa norte del Perú, y yo camino, o sea, entro al mercado. Hoy en Trujillo me he ido aquí a comprar calzado, que es un producto netamente trujillano, y la gente, una de las cosas que recuerda es la comunicación que tenía de manera directa en la época de pandemia, ¿no? Porque esa es la forma, hay que conversar con la población, no hay que subestimar a la población, no hay que tenerle miedo. Si hay algo que se requiere la opinión de la población, ¿por qué no hacer un referéndum? Yo entré en marzo del año 2018 a la presidencia de la República y en diciembre ya convoqué al primer referéndum, ¿no? Es decir, en el mismo año que estuve, ya escuchar a la población, qué cosa es lo que opina, qué es lo que dice, y lo que la población dice, ponerlo en práctica. Sin embargo, y viéndonos a ese detalle, se consultó a la población si quería el cierre del Congreso. La respuesta es similar a la de ahora, que quieren que también tal vez gran parte de la población se vayan, los legisladores, pero el resultado no fue ideal en cuanto a la elección después de la disolución que usted hizo. Tuvimos una clase política peor que la anterior y tuvimos pues un Congreso que finalmente terminó sacándolo a usted. No tuvimos un Congreso peor que el anterior, fue igual de malo. A veces se dice, este Congreso es peor que el anterior. No, yo lo sufrí como presidente de la República. El Congreso de los 73 congresistas fujimoristas era un Congreso absolutamente obstruccionista. No dejaba hacer nada al gobierno. Pero no lo vacaron, lo vacó el Está segundo. bien, por eso, vacó el Congreso que usted convocó. Porque finalmente, como no hay nuevos partidos políticos, finalmente fueron elegidos los mismos partidos políticos que fueron vacados y se cobraron la venganza. Pero a diferencia de esa oportunidad, ahora ya en algo se han aplicado algunas reformas electorales. Por ejemplo, las elecciones internas, que de manera irresponsable el actual Congreso ha hecho un paréntesis para las elecciones del 2 de octubre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces culpan a la población por las autoridades. Dicen, tú las has elegido. Pero, ¿por qué elegimos a malas autoridades? Porque los partidos nos ponen malos candidatos. No nos dan opción de elegir entre buenos candidatos. Porque no hay un filtro previo, porque no hay unas elecciones internas. Entonces terminamos eligiendo a los candidatos que el dueño del partido lo impone. La cúpula partidaria lo impone. Muchas veces la cúpula no está en la región, La Libertad. Puede estar en Lima. Y desde Lima te ponen y digitan los candidatos para la región, para la provincia y el distrito. Y muchas veces es producto de cuánto aportan al partido, cuánto aportan al dueño del partido. Claro, pero por ejemplo, los dos últimos presidentes que hemos tenido, bueno, al margen del señor Sagasti, dejaron sus cargos por denuncias previas a asumir el mando, ¿no? El PPK salió por investigaciones previas. Usted también fue vacado por investigaciones también que se tuvo antes de ser presidente. Efectivamente, pero son investigaciones que no han prosperado.
Lo que quiere decir que la clase política, a quienes se ha elegido en el Congreso, porque no ha habido un filtro, han tomado decisiones en beneficio propio. Veamos el actual Congreso, las decisiones que toma. Vemos partidos políticos que para la Cámara están enfrentados, ¿no? Vemos a Perú Libre, el partido de gobierno, vemos a Renovación Popular o al Fujimorismo, que hablan y están enfrentados, pero a la hora de votar, votan juntos. La ley de la reforma universitaria, SUNEDU, ¿no? Se han tirado abajo la SUNEDU, votando juntos la extrema izquierda y la extrema derecha. Han votado juntos para continuar con la minería ilegal, la extrema izquierda y la extrema derecha. Para el transporte informal, la extrema izquierda y la extrema derecha. Es decir, en los temas de importancia nacional se juntan. Ahora, sí, también existe, eso es una arista, pero también existe la otra arista de que no tenemos partidos políticos sólidos y ahí también hago referencia a ustedes como políticos de que buscan algún partido donde llegar para que lo lancen a la campaña y luego ya se desactiva, ¿no? Usted finalmente terminó siendo, por ejemplo, campaña por Somos Perú, ya no está en Somos Perú. El señor Salaverry estuvo en Somos Perú junto en su dupla y terminó siendo asesor personal prácticamente del señor Pedro Castillo. Yo no puedo hablar eso por también otros. es una dolencia. No, yo no puedo hablar por el señor Salaverry. Él tendrá que justificar su actitud directamente, ¿no? ¿Pero lo sorprendió? No, pero lo que yo sí puedo hablar es por mí. ¿Pero le sorprendió que el señor Daniel Salaverry vaya a asesorar al señor Castillo? Me parece que una asesoría ad honorem no tiene ningún sentido, porque como tal no es efectiva y no es de alguna manera que tenga relación con las decisiones que se tomen, ¿no? Entonces, pero en todo caso el señor Salaverry tomó la decisión. Claro, pero yendo a este tema, usted ha sido presidente. Yo soy un asesor ad honorem con el trabajo que hizo el señor Salaverry al lado del señor Pedro Castillo, es extraña, ¿no? Sí, yo no he tenido asesores ad honorem. Por eso. O sea, yo he sido presidente 2 años, 8 meses y no he tenido asesores ad honorem. Porque si vas a tener un asesor, tiene que ser a tiempo completo. Tiene que estar dedicado las 24 horas del día a asesorar, bueno, a proponer. Bueno, entonces, el señor Salaverry estuvo en Petroperú, luego salió, fue asesor, en fin. Claro, reitero, ¿le sorprendió eso? En realidad, sí, porque no tiene mucha explicación, no hay una explicación lógica. Si no tienes un cargo ejecutivo que pueda tener decisión en las acciones de gobierno, no tiene mayor sentido. Pero finalmente está cerca del poder. Pero claro, pero digamos, está bien. O sea, pero si la idea es estar cerca del poder, ¿para qué? La idea es para tener algún tipo de influencia positiva a favor de los peruanos. Pero usted me ha preguntado respecto a mí, y eso sí o sí le respondo. Yo, en mi trayectoria política, yo solamente he ejercido una militancia partidaria en un movimiento regional. El movimiento regional que me llevó a ser presidente del gobierno regional de Moquegua, mi tierra. Estamos hablando del año 2011. Y desde esa oportunidad, ahora, por segunda vez, ejerzo una militancia partidaria en un partido nacional, Perú Primero, que está en proceso de inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, no estuvo en Peruanos por el Cambio. Fui invitado. Solo invitado. Invitado. Y luego cuando abruptamente fui retirado de manera ilegal e inconstitucional del cargo de presidente en una vacancia que no tenía absolutamente ninguna justificación el 9 de noviembre del año 2020, es que Somos Perú, el partido, me invita a ser candidato al Congreso y yo acepto. También como invitado. Como invitado. Entonces, yo no he tenido ninguna militancia partidaria, sino de un movimiento regional en mi tierra. Y es la primera vez que estoy ejerciendo el derecho del ciudadano de ejercer política a través de un partido. O sea, es generando institucionalidad. Perú Primero es un partido que está en formación y que invita y que va a ocupar un espacio que actualmente nadie ocupa. En el Congreso actual vemos partidos de extrema izquierda
que quieren cambiar la Constitución, cambiar el modelo económico, pero con un destino incierto. Y vemos partidos que no quieren cambiar nada, de extrema derecha, que dicen que los 200 años de vía republicana, todo está bien y todo debe permanecer. Y hay un centro que está desocupado, un centro que en algún momento pensamos que lo iba a ocupar Acción Popular, o también Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, y que ahora están esos partidos totalmente desprestigiados. En consecuencia, hay un espacio político que requiere ser representado, y eso pretendemos con Perú Primero. Correcto. Siendo presidente de la República y ostentando el poder, se le propuso extender su mandato. Sí. El señor César Acuña, pues, por el video que usted colgó y que lo pasamos aquí también, usted reveló que había recibido esa propuesta. ¿En qué consistió en concreto? Aquí, está en mi celular, ¿no? Una videollamada con César Acuña y Richard Acuña. En plena pandemia, el año 2020, en el mes de marzo, el 6 de marzo, la ministra de Salud, la ministra Inostroza, va a mi despacho y me comunica de que se ha detectado el primer caso de COVID-19. Lo que ya hace 2 o 3 meses sabíamos que ocurría en China, en Europa, llegó al Perú. El 11 de marzo se da el primer fallecido. El 15 de marzo del año 2020 tomamos la decisión de declarar el estado de emergencia y declarar inmovilización para evitar de que ese virus se disemine así, de manera brutal, para tratar de acortar y restringir el contagio. Lo logramos. Han habido muchos fallecidos, pero con el sistema precario de salud hubieran habido muchos más. Y entonces comenzaron a aumentar los contagiados y a aumentar las personas fallecidas. Y estábamos en primera línea, con enfermeras, enfermeros, con médicos, con la policía, las Fuerzas Armadas. Ese era el contexto. Todo. Y en ese proceso comenzó a aumentar. Y llegamos hasta un pico de contagios y fallecidos en el mes de junio, julio. Felizmente llegamos al pico y como lo comentábamos en las conversaciones diarias que teníamos, ahí comenzó a descender. En el mes de agosto ya comenzó la curva a descender, felizmente para todos. Tal es así que en septiembre ya comenzó a aliviarse. En esas circunstancias, cuando todavía estábamos con todo el efecto de la crisis sanitaria, es que tengo una comunicación telefónica a través de una videollamada con César Acuña y su hijo Richard Acuña. Y me dice, presidente Vizcarra, Alianza para el Progreso está a favor de la gobernabilidad y siempre tendrá nuestro apoyo por la gobernabilidad. Digo, gracias, señor Acuña, muchas gracias. Es lo que necesitamos los peruanos, porque tenemos un Congreso que está básicamente copado por fuerzas que tratan de contrastar con el gobierno. Pero me dicen, miren, el actual gobierno, que era ya el actual Congreso, que era el Congreso que había reemplazado al Congreso que nosotros habíamos disuelto el 30 de septiembre del año 2019, cuando disolvimos el Congreso, me dice, va a tener una gestión de muy poco tiempo. Yo le propongo que extendamos el periodo de ese Congreso y también su periodo de gobierno. Porque usted, en una primera instancia, ha sido vicepresidente del presidente Kuczynski. Entonces, para que tenga aproximadamente sus 5 años de gestión, extendamos 2 años más el periodo presidencial y el periodo congresal. Porque actualmente hay la justificación perfecta. La crisis sanitaria es la justificación para extender. Yo lo escuché, me llamó la atención este tipo de propuestas, porque alterar un periodo presidencial que está en la Constitución, alegando un argumento de una crisis sanitaria, no se ha hecho en ninguna parte del mundo, al menos que sea un gobierno dictatorial, autoritario, ¿no? Cosa que nosotros no representamos.
Entonces yo le dije, señora Acuña, César, Richard, mi compromiso con los peruanos es entregar el gobierno a quien elija el pueblo peruano el 28 de julio del año 2021. Piénsalo. Tienes el pretexto perfecto. Y si tú planteas alargar el periodo de tu presidencia y del Congreso, nosotros te vamos a apoyar en el Congreso. Y además, la población te apoya porque tienes alta popularidad. No se trata de eso. No se trata de aprovecharse porque tengo alta popularidad. No lo hice, no acepté esa propuesta y 3 meses después, APP era la principal fuerza que estaba a favor de la vacancia, votando de manera así, contundente, para que el presidente Vizcarra deje el cargo. Cuando hasta la semana previa decían que iban a votar en contra de la vacancia porque ellos respaldaban la gobernabilidad. Entonces, ese tipo de decisiones políticas, no pensando en el país, sino pensando en intereses propios, intereses partidarios, es lo que hace daño al país. Eso es lo que hace daño al país. ¿Qué pasó? Con esa vacancia entró Merino, 6 días. Murió Inti, murió Raya. Y ahí estaba como presidente Luis Valdés, de Alianza para el Progreso. Así es, ahí estaba Luis Valdés. Trujillano, ¿no? Liberteño. ¿Y qué ocurrió? En plena emergencia sanitaria, entra Merino, entra Sagasti, en el mes de noviembre, y ahí se genera la segunda ola, porque se dejó todo lo que teníamos ya bajo control. Nuevamente hubo una distensión. Y ahí, porque a mí me dicen, esa decisión generó 2 muertes, la de Inti y de Raya. No, señores. Este tipo de decisión, la vacancia, apoyada por César Acuña y su partido APP, su partido propio particular, APP, Alianza para el Congreso, no generó 2 muertes, generaron muchas más muertes con la segunda ola. La segunda ola, solamente en el Perú, ha sido peor que la primera ola en todas partes del mundo, porque hubo 3 presidentes en un mes, en el mes de noviembre. La irresponsabilidad de los políticos, que ahora en el Congreso, en poco más de un mes, han tenido que censurar a una presidenta del Congreso. ¿De dónde? De APP, cuando debería estar 1 año. Esa es la inestabilidad que generan políticos que piensan en sus intereses en vez de pensar en el Perú. ¿No hubo una, después de esa comunicación, no hubo una segunda? No. Ya no. ¿Y aquí iba a hablar con una persona que no tiene palabra? O sea, ¿qué iba a hablar? Ustedes pueden fácilmente investigar en archivo. Ustedes son periodistas acuciosos de investigación. Todas las declaraciones previas que hizo César Acuña y la gente de su bancada respecto a la vacancia, que no la iban a apoyar porque iba en la gobernabilidad. Acá lo tenemos claro. Y también tuvo ese doble discurso, y lo decimos acá cada vez que recordamos estos episodios, lo tuvo ese doble discurso, ese doble rasero también con Pedro Pablo Kuczynski. No, y también ahora con Pedro Castillo. Y con Pedro Castillo también. Con Pedro Castillo, APP lo ha apoyado todo el primer año. Vean en archivo todas las votaciones que han habido en las interpelaciones. ¿Cómo ha votado APP? A favor del gobierno. Y ahora escucho a César Acuña diciendo de que siempre han estado de acuerdo con la vacancia. O sea, es decir, un doble rasero, falta de consecuencia. Ahora, esas actitudes nada democráticas no debieron denunciarse en su momento. Pero en ese momento ya no tenían ningún sentido. En esa oportunidad, ante los hechos consumados, ya no tenían sentido. Pero cuando ya veía que Alianza para el Progreso estaba a favor de la vacancia, salir y denunciar el hecho. Pero es que ahí podría sentirse como un argumento para tratar de beneficiarme. Yo nunca he actuado para el beneficio propio. Ahora yo no soy candidato a nada. Actualmente, el 2 de octubre hay elecciones. Yo soy el líder de un partido que está en formación y no postula para las elecciones del 2 de octubre. En consecuencia, podríamos decir que somos imparciales.
Pero con esa imparcialidad tenemos que ser objetivos. Cuando hemos visto los audios, hemos escuchado los audios. Porque eso fue lo que... Entonces le digo, no cambia, ¿no? Como quien dice, gallina que come huevos aunque le quemen el pico, ¿no? O sea, no puede ser. O sea, igualito, igualito. No. Yo he estado aquí en Alto Trujillo, yo como presidente, y he visto la realidad y la necesidad de la creación del distrito de Alto Trujillo. Yo he estado y yo he dado la disposición para que la dirección de descentralización de la PCM genere el sustento. Ya debería estar la creación del distrito de Alto Trujillo. Obviamente, a mí me sacaron antes de tiempo, pero ahora querer forzar para un beneficio particular, es decir, querer aprovechar la necesidad del pueblo en beneficio particular, pero lo ha dicho claramente César Acuña. Lady Camones, presidenta, tienes que sacar esa ley para beneficiarme a mí en las elecciones. Me quedan 30 días y tienes que sacarla ahorita. Bueno, los órganos electorales han dicho que no hay nada ilegal ahí. Está bien lo que digan los órganos electorales. Lo que interesa es el juicio de la población. Yo estoy en un viaje por todo el norte. Yo he salido de Lima, he estado en Lima provincias, he entrado a Ancas, he estado en Casma, en Guarmey, en Casma, ayer he estado en Chimbote, hoy día temprano he estado en Chao, he estado en Virú y luego estoy ahora en Trujillo, ¿no? Pero qué diferencia cuando estamos a menos de 3 semanas de elecciones. Yo he cruzado todo Ancas, la parte costera de Ancas. Y yo veo pues propaganda de un partido, de otro partido, panel, que la pinta una pared. Pero entro a La Libertad y dice territorio Acuña. Territorio Acuña. Todas las paredes Acuña, todos los paneles Acuña, los micros Acuña, los taxis Acuña. O sea, es decir, aquí con dinero se gana una campaña. O sea, yo he escuchado decir, aquí ganamos la elección porque aquí está la Universidad César Vallejo. Y la Universidad César Vallejo es de Acuña. ¿Tenemos cuánto? 10.000 alumnos. Sí, pues. Y tenemos sus familiares, 50.000. Entonces todos van a votar por Acuña. Es decir, qué tal falta de respeto a la población. Aquí con la plata no se gana una elección. Aquí tienes que ganar con ideas, con propuestas, no atosigando a la población de propaganda. Ahora, si finalmente en Trujillo, en La Libertad, piensan que César Acuña es la mejor opción, voten por César Acuña y perfecto, ¿no? Pero si yo tuviera la oportunidad y tuviera la honra de ser votante aquí en La Libertad, obviamente no votaría por César Acuña, de ninguna manera. Me pondría a buscar en todos los otros candidatos quién es el que me garantiza un mejor desempeño, ¿no? Yo voto, soy de Moquegua, yo toda la vida he votado en Moquegua, pero desde que me trasladé a vivir a Lima por ser presidente de la República, hice mi cambio domiciliario y actualmente voto en Lima, ¿no? Pero si yo votara en La Libertad, definitivamente para el gobierno regional no votaría por Acuña, un partido que hace uso y abuso del personalismo. Es más, hasta el símbolo lleva la inicial de su apellido. O sea, por favor. En todo caso, tenemos esta crisis política que tiene que resolverse en el Congreso o dar tal vez alguna otra salida. Sin embargo, hay un nuevo titular en el Parlamento, señor José William Zapata. Y se van a reunir el día viernes con el señor Pedro Castillo. Ya está entablada, se aceptó la invitación. El día viernes se reúnen a partir de las 9 de la mañana en el Legislativo, no en Palacio, en el Legislativo. El señor William dijo, venga acá, conversemos acá, ¿qué tan interesado está usted? ¿Puede eso de alguna manera encontrar con esa reunión alguna conciliación, algún punto de equilibrio para poder sobrellevar esto? ¿O cree usted que por el perfil del señor William o lo que la ciudadanía requiere, ya no hay forma de poder encontrar esa balanza en equilibrio? Como ciudadano, lo que más quisiera es que se llegue a un punto de acuerdo, de consenso y podamos sacar
al país adelante con el actual gobierno y el actual Congreso. Pero sin embargo, permítame ser franco y sincero, porque yo, si algo conoce la población de mí, es mi sinceridad. Si algo valora, es de que siempre he hablado de manera directa con el pueblo. Yo creo que esa reunión no va a tener ningún resultado. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno no tiene ningún rumbo. El gobierno de Pedro Castillo, que generó ilusión, esperanza, hace poco más de un año, está perdido. No tiene rumbo, no tiene objetivos. El gobierno, actualmente, con su cabeza, el presidente, está solamente preocupado en cómo blindar a su sector más cercano, a su entorno más cercano. Que lo saco acolchado, que lo repongo acolchado, que lo distraigo acolchado, que lo amenazo acolchado porque me está investigando. Que busco desprestigiar a la fiscal de la nación, que al fiscal... Esa es su tarea. Y como esa es su tarea, se ha olvidado de gobernar. Tan olvidado de gobernar que ni Uria puede comprar. 4 meses y no puede comprar Uria. O sea, un producto. El Perú necesita miles de productos. Un producto no puede comprar, ¿no? Entonces, esa es la situación. ¿Cuál es la salida? Adelantar. Que se vayan todos. Que se vayan todos. Porque el Congreso, en su mayoría, piensa que la salida es la vacancia de Castillo. Ahí tú lo tienes a Montoya, al Almirante, a Patricia Chirinos, al Fujimorismo, a, ¿cómo se llama? El que estaba veraneando. Nano Guerra, ¿no? Ahí los tienes. Ellos lo único que quieren es que se vaya Castillo. Pero ellos dicen que se vaya Castillo, pero nosotros nos quedamos. No renunciamos a nuestro sueldo los 4 años que vienen. Es decir, nuevamente, superponen su interés personal sobre el interés público, el interés nacional. Entonces, si se va Castillo, vamos a permitir que el Congreso, con denuncias de un congresista por violación, que no le hacen nada, ¿no? Vacaciones 4 meses y regresas y todo sigue normal, ¿no? Este tipo de conformación que tiene el Congreso se va a encargar de la presidencia de la República, un Congreso que las últimas encuestas dicen que tiene el 6% de aprobación y que solo el 1% confía en las decisiones que toma, 1%. Ese Congreso. Entonces ahí lo que se necesita es que en un acto de desprendimiento y que piensen en el Perú primero, buscar el mecanismo a través de una reforma constitucional que con solo 66 votos de los 130 puedan votar por un adelanto de elecciones. Y de ahí inmediatamente, en 3 meses, un referéndum. Que la población diga. Porque Castillo en plazas, en parques, dice de que la población está con él. ¿Qué es la población? Y si la población dice que quiere que Castillo continúe y termine su mandato, todos lo respetamos. Que la población lo diga. Pero no va a haber ni renuncia de Castillo, ni la renuncia tampoco de los congresistas con este referéndum. O sea, entonces que los congresistas asumen su responsabilidad. Si fuera así, los congresistas tienen la solución en la mano, no a través de la vacancia. Yo les digo, congresistas, la vacancia no es una salida. Ustedes quieren que Castillo se vaya, la única forma es que se vayan todos. Entonces, cuando Castillo siga metiendo la pata, ya no le echen la culpa a Castillo. Es la culpa del Congreso, porque teniendo la solución en sus manos, no hace nada por corregirlo. Entonces, ya es una responsabilidad compartida del presidente y del Congreso. Se van todos, pero ¿qué viene? Vienen nuevas elecciones y viene una nueva oportunidad para los peruanos. Pero con los mismos partidos. Pero con elecciones primarias. Ahí tendría que activarse nuevamente la norma, ¿no? Está activada, está suspendida solamente las elecciones primarias para las elecciones de octubre. Este Congreso ha suspendido las elecciones primarias, donde no nos quiere imponer la cúpula partidaria de los candidatos, donde sea la población quien elija, yo quiero este candidato. ¿Ustedes creen que en Trujillo, en La Libertad, no hay mejores candidatos de los que están postulando? Por favor,
existe gente, aquí en la región Trujillo, la región La Libertad, en Trujillo, existe gente inteligente, trabajadora, competente, preparada, académica, pero no son candidatos, porque no se han unido a la cúpula, no han pagado el precio de la candidatura, pero cuando haya una elección interna, la población los va a imponer sobre lo que piense la cúpula. Entonces, lo único que necesitamos es que haya nuevas elecciones y que haya una elección primaria para que la población elija a los candidatos. ¿Cuánto más podemos esperar? Porque ya estamos septiembre, se concluye 2022. Si a mí me dijeran, yo diría que el actual gobierno está dando sus últimos aletazos, es como un pez que está fuera del agua y está aleteando así 6 meses más. Yo creo que esta situación no da para 6 meses más. Y en 6 meses más tiene que darse esta salida para que se busque un cronograma de nuevas elecciones, para que sea ordenado, que no sea abrupto, ¿no? O sea, yo fui quien fue vacado, ¿no? Quien sufrió las consecuencias. Yo no quisiera, porque eso no solamente afecta a una persona, total, afectar a una persona se puede superar, pero afectar a un país, eso es lo que hay que tratar de evitar. Correcto. Para ir terminando, 10 de la noche en punto. En todo caso, adelanto de elecciones es lo que usted propone, continúa visitando las regiones también para promover su partido, pero también tiene un proceso pendiente, un proceso de investigación. ¿Investigación? También. Sí, sí. Efectivamente. ¿Cómo lo está afrontando? No tengo ninguna sentencia, ni una sentencia, no tengo una sentencia, no tengo ningún juicio, ninguno. Tengo un proceso de investigación que empezó hace 2 años y que fue la causal de mi vacancia. Hace 2 años. Pero ahí ya hay un colaborador eficaz. Sí, de hace 2 años. Por eso. De hace 2 años. No puedo entrar en más detalles porque en este proceso de investigación el juzgado me ha prohibido que hable. Y eso lo considero injusto, porque te acusan y no te permiten defender. Pero considerando injusto, tengo que respetar a la norma. Pero esa colaboración eficaz que salió hace una semana, 15 días, claro, es de hace 2 años. ¿No? Es decir, cuando se enteran que ya se inscribe el Partido Perú Primero, que hay las posibilidades de un contrincante que se puede enfrentar, nuevamente salen las noticias de hace 2 años. No puedo entrar a detalle, que tengo mucho que decir, porque la misma norma me prohíbe que me refiere y hay que ser respetuoso del Poder Judicial. Algunos están pidiendo que usted no visite, no recorra justamente por eso, que se le impida la salida. He pedido 20 veces permiso para salir a recorrer el país. Me han prohibido 15 veces, 14, 15 veces. No quieren que salga a recorrer, no quieren que converse así con la prensa de Trujillo, mañana de Chiclayo, pasado mañana de Piura, que vaya al mercado, que me tome como hoy día mi caldo de gallina compartiendo con los comerciantes. No quieren, ¿no? Entonces, pero aquí estamos y vamos como siempre a dar la cara. ¿Y sabes qué? A pesar de la difícil situación del Perú por la que estamos atravesando, soy optimista. Mira la región La Libertad. Tiene minería, tiene una agricultura espectacular que puede duplicarse si se encuentra la solución a la represa de Palo Redondo, que está a 6 años. Yo, como presidente, di todo el impulso para la modernización del puerto de Salaberry, la construcción de los canales, de escuelas, hospitales. Es decir, tiene un mar maravilloso, pesca, agricultura, minería, turismo. O sea, tenemos toda la potencialidad. Chaimocho está en manos del Ministerio de Agricultura, no saca todavía la adenda que amplíe el arbitraje. Está en manos del gobierno regional, con el Ministerio de Agricultura. Claro. ¿No? Entonces, claro, el problema es que la adenda
yo la veo un poco complicada y siempre lo he dicho, porque quien construyó Palo Redondo es Odebrecht, la empresa más corrupta que ha trabajado en el Perú y que ha hecho un daño enorme a las bases de la administración pública y privada peruana. ¿Y cuál es la traba? Y entonces el problema es de que ahora lo poco que falta para Palo Redondo se le dice ya Odebrecht, tú termínala. Cuando ya Odebrecht está absolutamente mal visto en el Perú, no solamente en La Libertad, porque incluso la represa de Palo Redondo también está establecido en las declaraciones que se han dado de Lavajato, que también se ganó con coima. Esa represa de Palo Redondo. Entonces, ¿le vas a dar al mismo concesionario para que la termine? Mi opinión siempre ha sido, ¿sabes cosa? Bótalo a ese concesionario y licita el saldo de obra. Lo poco que queda con un nuevo proceso de licitación. Pero usted es ingeniero. ¿Sí? ¿Eso es viable? Totalmente. O sea, una empresa constructora con la dimensión, esta obra, la mega obra que es una represa, ¿va a querer venir a hacer lo que queda? Por supuesto que sí. ¿Como el pasivo de la manera en que se habrá construido lo anterior? Por supuesto que sí. Soy ingeniero. Por eso mismo le digo. Yo, como ingeniero, no estoy hablando como ingeniero, yo he construido más de 10 represas. Yo he construido. Si en algo soy experto, como ingeniero, es en construcción de represas. Y las represas Palo Redondo es, desde el punto de vista de ingeniería, es algo absolutamente viable. Lo que pasa es que no se toma la decisión de cortar el contrato, ese contrato malo, corrupto que hubo para hacer esta represa, y simplemente hacer un corte, una consultora especializada determine cuál es el saldo de obra y que se licite. Eso de ahí puede tomar un año. Llevan 6 años paralizados. 6 años que está paralizado Palo Redondo. Ese año ya estaría ahorita ya terminando. Si se hubiera tomado la decisión hace 3, 4, 5 años, ya Palo Redondo estaría lleno de agua y aumentando 30.000 hectáreas con cientos de miles de... Pero usted fue presidente, era que nos dé una manito, pues. Pues yo he conversado con los gobernadores regionales y yo les he dicho, esta es mi solución, pregúntenle a Valdés. Luis Valdés era gobernador regional. Yo le dije, la única solución es resuelve el contrato con Odebrecht. Ya no le mires, ya no más contemplación con Odebrecht, que se vaya Odebrecht. Hasta ahorita se quiere hacer una adenda con Odebrecht para que termine. Y Odebrecht sigue poniendo condiciones. Ahorita sigue poniendo que no quiero que me multes, no quiero penalidades, quiero más plazo, quiero más... O sea, Odebrecht poniendo condiciones al gobierno peruano, ya sea regional, nacional, para terminar Palo Redondo. Oye, ¿sabes cosa, Odebrecht? Vete más arriba, más abajo, yo lo hago con otra empresa. Nacional o internacional. Es perfectamente. ¿Saben cuál era el pretexto? No, es que hacer ese mecanismo puede tomar 2, 3 años. Sí, pues, ya van 6 años paralizados. Y pueden ser muchos años más. Veremos qué ocurre. Sí, Veremos. y eso hay que encontrar solución. Pero no podemos darnos el lujo, no solamente aquí, en Trujillo, en La Libertad, sino en el Perú, de tener Palo Redondo parado y tener una posibilidad de seguir creciendo como agricultura, generando puestos de trabajo. Efectivamente. Señor Martín Vizcarra, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. No, muchas gracias a ti, Carlos, y como siempre a tu disposición. Usted va a continuar recorriendo. Así es, seguimos, nos vamos hasta el norte y siempre dando la cara y renovado. Pero ya tiene su 4ª dosis de vacuna. ¿Una nomás tiene? Una. En octubre del año 2020 tuve 2 dosis de un ensayo experimental. Ajá. De Sinopharm. En junio del año 2021 recibí la primera dosis de vacuna, porque vacuna es a partir de diciembre que se aprobó la vacuna a nivel mundial por la Organización Mundial de Salud. Antes eran etapas experimentales. En octubre, sí, yo lo dije. Después acepté que había sido un error no decirlo en el momento. Dosis experimental.
2. Pero, En junio, Pfizer, fui inoculado una dosis. Cuando quise la segunda dosis, el Estado peruano me dijo, no, tú estás fuera, estás prohibido. Y hasta ahora sigo prohibido de recibir. Aquí tendré que seguir generando anticuerpos propios, pero tengo una dosis de vacuna y 2 dosis experimentales del año anterior. Están tomando las 2 dosis más la ON, son 3 seguramente, dosis. Seguramente, ¿no? Y quizás puedan tomar mi dosis de la influencia de hace de niño y tengo otra más, ¿no? O sea, ahora se pide una si quieren sumar, pueden sumar desde que era adolescente, ¿no? Se va a pedir cuarta dosis ahora. No, no es necesario, ya no he pedido. Y no voy a insistir. Yo hablé y lo dije de que era una injusticia, finalmente lo dije al ministro de Salud en ese tiempo, el ministro Ugarte, y me dijo que no. Y finalmente, si esa es la decisión que toman, estamos con la suficiente fortaleza de poder afrontar esta situación. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti más bien, Carlos, y un saludo reiterado a toda la población de Trujillo. Mis más sentidos cariños y, por favor, el 2 de octubre, voten con responsabilidad. El futuro de Trujillo, el futuro de la libertad está en sus manos. Evalúen la mejor propuesta. Yo no les digo por quién votar, evalúen ustedes, pero por favor, no pongan el futuro en manos de personas que no merecen conducir los destinos de la región Libertad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a nuestra central de informaciones en Lima. Ahí se encuentra Joel Quesada.